La clase pasada estamos en la humanidad en pecado. Y ese es como un subtema. Recuerden que estamos en la doctrina de la humanidad de pecado. Y el subtema es la humanidad en pecado. Y el subtema, vimos debates actuales. Vimos lo que era la nueva era. Luego voy a hacer unas referencias de la nueva era en esta, pero no de la nueva era de este movimiento, ¿verdad? Sino como una nueva era o sea, lo que literalmente significa nueva era, no el movimiento, ¿verdad? Vimos lo que era el liberalismo humanista. Hicimos una gran explicación de eso. Luego vimos el postmodernismo. Ustedes saben que a mí no me gusta mucho la cosa de política y eso. Individualismo, el mercado libre, vimos también. Y yo creo que, no, bueno, y dimos un resumen de toda esa parte de la humanidad en pecado. Vimos los pasajes bíblicos, preguntas y la bibliografía. Entonces, para hoy, vamos a ver lo que es la humanidad en gracia y en gloria. Y vamos a ver la aplicación práctica de toda la doctrina. De toda la doctrina de la humanidad y el pecado. Entonces vamos a darle. Primero, obviamente, vamos a ver la humanidad en gracia. No hay nada en la humanidad que pueda extender su historia más allá de la creación y la caída. O sea, muertos en sus transgresiones y pecados, dice Efesios 2:1. Así como no podemos efectuar nuestra propia resurrección, tampoco podemos prolongar nuestra autobiografía. Para eso necesitamos entonces a Jesucristo, el Dios hombre. Entonces vamos a ver este subtema. La extensión de nuestra historia, más allá de nuestra condición caída, es completamente en virtud del milagro de la gracia de Dios. Por la encarnación, Dios se unió a la existencia humana y se movió en el tiempo y en el espacio como nuestro compañero humano. Pablo describió a Jesús como el postrer o el segundo Adán. De hecho, esta palabra postrer pensé que estaba mal escrita, pero no, es la primera vez que la veo. Sí, es algo que se usa. No sé en qué versión la ponen, la verdad. Así que por medio del cual se recupera la aceptación del Edén, aquí nuevamente hay uno que está ante de Dios y en plena humanidad, sin pecado, verdadero hombre, como fue su propósito original. Y aunque la Biblia no presenta una biografía completa de Jesús, en los evangelios existen suficientes elementos para que podamos ver la perfección de su humanidad, expresada en los 5 aspectos antropológicos señalados en los 2 capítulos anteriores. Ese sería en el libro, yo creo que casi que 4 o 6 clases de pasadas. Y ya van a saber los títulos, si han estado conmigo. Con relación a Dios, Jesús vivió en continua e ininterrumpida comunión con el Padre, en total obediencia a su voluntad. Recuerda que ahorita estamos hablando de Jesucristo como hombre, ¿verdad? En él, un ser humano llevó una vida verdaderamente dedicada a la gloria de Dios. Evidentemente, ciertas dimensiones estaban presentes en el caso de Jesús, pero presentes en el caso de Jesús, y no lo estaban en Adán, incluso antes de la caída, ya que Jesús fue simultáneamente humano y la segunda persona eterna de la Trinidad. Normalmente, mucha gente dice que es 100% hombre y 100% Dios. Yo prefiero evitar esos conceptos y decir que es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Normalmente eso Craig también lo hace y algunos que he visto. Sin embargo, en virtud de la realidad de su encarnación, ocupó verdaderamente el lugar de Adán y en consecuencia fue un ser humano normativo, o sea, la humanidad con Dios. Ahora con relación a su prójimo. Jesús personificó perfectamente el mandamiento de amar al prójimo. Recuerdo, voy a omitir esos pasajes, ahí lo pueden ver al estudiar, porque no tenemos tiempo prácticamente. Como hombre, para los demás, no se retuvo para sí mismo, sino que se dio completamente con sus congéneres, hombres y mujeres. En ningún otro lado se manifiesta mejor su entrega que en su muerte. Ahora con relación a sí mismo. Las citas sobre la vida interior de nuestro Señor son limitadas, pero bastan para mostrar que, aunque experimentó la realidad de la tentación, y en relación con la llamada del Padre a sacrificarse,
una, una lucha agonizante para someterse, no se dieron las tensiones, confusiones y conflictos interiores producidos por la caída y la culpa. Él, él está ante nosotros como alguien unificado en su conciencia de sí mismo con relación al Padre y en su compromiso incondicional de cumplir la voluntad del Padre y establecer su reino. Aquí se halla un ser humano cumpliendo plenamente su potencial inherente ante Dios. Ahora con relación al orden creado. Aunque nuevamente las evidencias son escasas, Jesús manifestó verdadera sensibilidad respecto al orden creado que lo rodeaba, reconociéndolo como obra de Dios. Jesús también expresó el dominio sobre el orden creado del cual la humanidad fue dotada en un comienzo. Ahora con relación al tiempo. Jesús estuvo libre del pecado que trae consigo la muerte. Él tiene dominio sobre la muerte. Sin embargo, al final, él mismo se sometió a ella, no por ningún derecho que tuviera sobre él, sino para luchar contra la muerte y derrotarla por nosotros. Que siguió siendo vencedor sobre ella y no quedó definitivamente sometido a la muerte, y se demostró inequívocamente en su resurrección triunfante. Ahora sí vamos a ver lo que es el cristiano, que es la nueva creación en Cristo. Vamos a ver más sobre esto. Recuerden que estamos en la parte 3 en el libro. Vamos a ver más sobre esto en la parte 5. Vamos a hacer como un repaso más general. Este aspecto final de la antropología bíblica se expone mejor bajo dos términos: regeneración y santificación. La regeneración es esa obra del Espíritu Santo que permite a los pecadores caídos volverse, creer en Cristo Jesús como su Redentor y volver de la muerte espiritual a una nueva vida, unidos con Cristo en la muerte y la resurrección y la vida exaltada. Si recuerdan las clases anteriores que yo expliqué casi que muy detalladamente lo que es el libre albedrío libertariano, ustedes sabrán que, digamos, en las debates con arminianos y calvinistas está esta cuestión del orden salutis. ¿Cuál es el orden de la salvación? Si la regeneración o la salvación, era así. La regeneración o la fe, creo que era. Entonces está la cuestión de que si es la regeneración, entonces, o sea, ¿para qué las personas necesitan fe? Y si es la fe primero, entonces ¿para qué necesitan a Dios? O sea, ellos mismos se pueden salvar. Bueno, en términos del libertarianismo suave, se entiende muy bien y no hay problema en que la regeneración sea primero que la fe. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios en la regeneración es del rango de opciones que uno tiene, Dios habilita ese rango para poder tener fe y de ahí tener la opción libre de escoger fe. Pero incluso si ese rango de opciones es abierto, podemos, o sea, no tener fe en Dios. Como que, o sea, y yo creo que es lo que sucede en las personas que rechazan a Dios. Y la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le está abriendo esa opción para creerlos y ellos se niegan. Y por lo tanto, hay un tiempo donde el Espíritu Santo habilita ese rango, pero hay un cierto tiempo y luego si no cree, si no tiene fe, entonces lo va a cerrar. Porque, ¿qué pasa si el Espíritu Santo no hace eso? Pues yo creo que, como dice Romanos 1:20, que normalmente la creación y esa hace que nadie tenga excusas de creer en Dios. Y creo que si el Espíritu Santo no habilita ese rango a los que no van a creer, creo que ellos podrían tener una excusa ante Dios. De lo cual ¿cómo sería? Entonces, ¿cómo respondería a Dios, verdad? Entonces creo que lo más justo, bueno, en otras palabras, que el Espíritu Santo habilita este rango, aunque por un cierto tiempo, incluso a aquellos que no van a aceptar la fe en Cristo. Luego, si hacen preguntas, al final ahí las contestamos. Desde esta perspectiva, es posible entender toda la maravilla y el significado de la humanidad perfecta de Cristo,
ya que los creyentes, mediante su unión con Cristo, comparten los frutos de su humanidad perfecta en todos los niveles del ser. Desde el punto de vista de Dios, esta unión con Cristo se cumple en el momento de la regeneración, desde nuestro, en el acto de un arrepentimiento consciente del pecado y de poner la fe en Cristo. Luego es seguido de un periodo durante el cual los beneficios de la unión de fe con Cristo se van cumpliendo progresivamente, un proceso que comúnmente se conoce como santificación. Así, la nueva persona, bajo la gracia, es una que ha sido regenerada y ahora está en el proceso de ser santificada. Esto afecta cada esfera de nuestro ser. Y otra vez vamos a los tópicos de siempre. Con relación a Dios, la barrera de pecado se elimina mediante la fe en Cristo. Nos reconciliamos con Dios, cuya santa ira se aleja. Nos justificamos ante Dios, cuya santa ley ha sido totalmente satisfecha en Cristo. Luego nos redimimos de la esclavitud del pecado y el mal y somos iluminados en la verdad divina por el Espíritu Santo. Así que los cristianos son adoptados en la familia de Dios mismo. Comparte la vida de Dios y espontáneamente se dirige a Él como Padre Celestial usando la misma palabra Abba que usó Jesús. Ahora, con relación a nuestro prójimo. La unión con Cristo implica unión con su pueblo, el cuerpo de Cristo. Así como Jesús, el Mesías, cumplió su misión divina en amante solidaridad con el pueblo mesiánico representando en sus discípulos, la humanidad que Él nos imparte es una humanidad de comunión que se extiende cada vez más y abarca a todos aquellos que están verdaderamente en Cristo con nosotros. Los cristianos, como su Señor, son gente para los demás, y su verdadero ser se expresa en el servicio humilde para con su prójimo, y todo lo que eso implica en todas las esferas. En aplicación vamos a ver que es muy importante ir a la iglesia gracias a esto. Ahora con relación a nosotros mismos. Además, recuperamos una verdadera conciencia de nosotros mismos en relación con Dios y una creciente liberación de nuestras ideas equivocadas acerca de nosotros mismos. Con nuevo realismo, se me olvidó pasarla, con nuevo realismo y nueva humildad, nos vemos tal como somos. Y al entrar en sintonía con el propósito total de Dios, hallamos una libertad respecto de la preocupación por nosotros mismos. Esto debería acompañarse de un mayor respeto a nosotros mismos, porque a pesar de la depravación que se nos va revelando, nos reconocemos como criaturas e hijos de Dios, objetos de su asombroso amor. También reconocemos nuestras capacidades innatas y nuestros dones espirituales. Al irlos dedicando a Dios y empleando activamente, se va desarrollando un sentido cada vez mayor de autorrealización. O sea, nos sentimos completos cada vez más mientras ponemos en práctica estos dones. Ahora, con relación al mundo creado, adquirimos una nueva consideración y sentido de responsabilidad por el mundo creado y sus especies. Obviamente, el grado de esto será afectado por factores culturales, temperamentales y educacionales, pero todo cristiano será llevado en alguna medida hacia el tipo de relación que conoció Adán en el Edén como Señor y mayordomo de la naturaleza. Ahora, con relación al tiempo, la regeneración nos hace pasar por una crisis que, según la Biblia, es como compartir con Cristo su muerte en la cruz. Por consiguiente, la nueva persona ya ha pasado más allá de la tumba. Aunque en un sentido físico y temporal todavía sufriremos la disolución del cuerpo, hemos dejado atrás para siempre el terror y el juicio de la muerte como paga del pecado, o incluso que el terror también yo lo aprendí como temor hace poquito en clases ahí de seminario. El temor a la muerte. Así que esta verdad se refleja significativamente en las referencias al don divino de la vida eterna, que significa no solo la vida en el cielo, sino también una nueva clase de vida que comienza ahora y continúa en el más allá. Para los cristianos, el tiempo no es un enemigo que se les escapa
inexorablemente. Este libro tiene palabras que un tico no puede pronunciar. Que se le escapa inexorablemente entre los dedos, empujándolos minuto a minuto hacia el inevitable final. Los cristianos tienen tiempo no para gastarlo, sino para usarlo en el servicio que Cristo les señale. Esta dimensión final del nuevo ser nos saca de los límites de la existencia mortal hacia la cuarta división principal de la antropología bíblica, o sea, la humanidad en gloria. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Este tema lo trataremos mucho más a fondo en la parte 7. Recuerden, vamos por la parte 3, así que queda mucho camino. Aquí sencillamente diremos que este es el cumplimiento de la renovación y la restauración del pueblo de Dios, comenzando por gracia en nuestra era. La humanidad será elevada nuevamente a las alturas de las que ha caído. Las escrituras se refieren a esto en términos de ser hechos completamente de nuevo a la imagen de Cristo. Mira, se me olvidó poner esa diapositiva. Perdón, me perdone. Se me olvidó poner eso. Las escrituras se refieren a esto de ser hechos completamente de nuevo a la imagen de Cristo. Así la imagen de Dios en la que fuimos creados originalmente es la imagen con que estaremos delante de Dios y en la nueva era, y no en la nueva era, el movimiento de la nueva era, sino la nueva era, ¿verdad? Literalmente. Inaugurada al regreso de Cristo. Por tanto, las 5 dimensiones que a cada rato decimos distinguir a lo largo de esta parte como marco para la exposición serán perfeccionadas. O sea, en la gloria estaremos perfectamente relacionados con Dios, con nuestro prójimo, con nosotros mismos, con nuestro ambiente y con el tiempo. Voy a tomar agua. De hecho, voy a pasar los pasajes bíblicos y las preguntas y la bibliografía. Ahí para los que estudian ahí y ven los videos, ahí le toman captura. Las preguntas, ahí pausan el video. 4 y 5. Y la bibliografía. Ok. Vamos ahora a esta parte. A la aplicación práctica de toda la doctrina del pecado y del hombre. Sí, el hombre y el pecado. La primera parte vimos que lo que es la naturaleza humana esencial. Aprendemos la dependencia. La creación afirma nuestra total dependencia de Dios. Todo lo que somos y tenemos viene de Él. Cada respiro es literalmente un don de Dios. En consecuencia, nuestra actitud apropiada es la verdadera humildad ante Él, tanto en sentido explícito en nuestros actos de adoración, como implícito en toda nuestra manera de vivir. También aprendemos la afirmación y vamos a ver 3 de ellas. Ya que la humanidad y el mundo son creación de Dios, los cristianos aceptan y afirman la realidad creada en todas sus formas, incluso ellos mismos. A veces, en las escrituras, Dios realmente manifiesta cierta impaciencia, entre comillas, con lo que no lo hacen. Dios nos afirma como criaturas suyas y en Cristo como sus mismos hijos y nos invita a hacernos eco de esta afirmación. De igual manera, Jesús vio a sus discípulos en términos de su potencial futuro. Esta afirmación, o autoafirmación, incluye las características singulares y particulares de nuestra personalidad, el yo esencial que tiene su significado propio y irreemplazable en relación con Dios y sus propósitos. También incluye nuestro cuerpo, que viene de Dios y que en consecuencia no debe despreciarse bajo ningún punto de vista. El trabajo y la fatiga excesivos, o sea, también el descuido de la higiene o de los ejercicios, ahí los atacos, los riesgos físicos innecesarios, todo eso niega la santidad del cuerpo que Dios ha creado y el cual ha hecho el santuario de su espíritu. También incluye nuestra sexualidad con sus deseos e impulsos. Aunque siempre serán necesarias la vigilancia y la autodisciplina, debemos mantener el carácter de don divino y por ende la bondad de nuestros instintos sexuales. Algo así porque tenía ganas de estornudar.
Pero es cierto que la Biblia reconoce que la expresión plena de estos instintos es el matrimonio heterosexual monógamo, que no es para todos. Algunos son llamados al celibato. El cual seguramente está en esa trama. Y se les promete gracia para las disciplinas y oportunidades especiales de ese llamado. Los cristianos, y esta es la segunda afirmación, aceptan y afirman su sociabilidad. Esto significa que debemos tomar la vida familiar como de Dios y reconocer plenamente las responsabilidades que ello implica. Las escrituras reprenden firmemente a los que descuidan esta obligación, aunque las exigencias del reino siempre son lo fundamental. Esta responsabilidad se aplica a los hijos e hijas, a los padres y cónyuges, como está documentado con frecuencias en las biografías bíblicas. También debemos tomar la vida en sociedad como de Dios. El monasticismo niega la existencia creada y minimiza la oportunidad de amar al prójimo. La ciudadanía responsable y su equivalente en la universidad, el colegio, la fábrica, la oficina y el vecindario dan expresión práctica a la creencia en esta doctrina bíblica. Asimismo, debemos afirmar la vida social en otras esferas culturales, no puedo decir la R, las esferas culturales como la literatura, la música y otras formas del arte, el deporte y todo lo demás. Y aunque no debemos negar los gustos personales, sí, hay gente que no socializa, no le gusta ir para hacer cosas afuera o cosas así. Y tenemos que discriminar cuando encontremos efectos de la caída. El principio bíblico es que todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias en Dios, que nos provee todo en abundancia para que los disfrutemos. Así que si eres alguien, yo entiendo que hay mucha gente que le cuesta ser parte de un grupo o salir. Bueno, ser parte de un grupo tal vez puede ser disco y aún así no salir. Pero sí, la sociabilidad en el pueblo de Cristo, especialmente en cuestiones de iglesia y así es muy importante. Y voy a hablar más de esto, creo. Así que la humanidad que Jesús manifestó y santificó para nosotros lo confirma. Amigo de estafadores y prostitutas, bienvenido en las reuniones sociales, no era conocido solo por sus enseñanzas, aunque incluso ellas contenían un auténtico toque de humor. Hay una dimensión de humanidad cálida, viva y alegre que es propia de la vida cristiana en el mundo y que no es incompatible con la profunda sensibilidad hacia el sufrimiento o la depravación del corazón humano. La cocreación a imagen de Dios también es un argumento a favor del amor para con el prójimo, que se expresa en una sincera preocupación comprometida con el bienestar social en todos los niveles. La doctrina de la creación también nos lleva a aceptar y afirmar el mundo de la naturaleza como de Dios, a aceptar su mandato de ejercer una mayordomía responsable y ir en contra de todas las formas de contaminación y destrucción ambientales innecesarias. Y me gusta mucho esta que le hace bastante importancia al cuidado planetario, ¿verdad? De este libro. O sea, literalmente yo nunca veo cristianos que hablen de esto, ¿verdad? Solo Lautaro es la única que veo que tienen como un sentido de preocupación por el cuidado ecológico. Pero, o sea, aparte de Lautaro, yo nunca veo ninguna página o algo así que hable sobre esto. Pero ni modo. Aprendemos de la confrontación. El hecho de que nuestro Dios es el creador de todas las cosas significa que ninguna parte de nuestra vida, incluso de la vida de todo el cosmos, está fuera de su cuidado o es ajena a su presencia. Por consiguiente, los cristianos tendrían que ser serios y responsables en la vida en todos sus aspectos, ya que Dios es con quien nos relacionamos en cada momento, en el trabajo, en el hogar, en la sociedad, en la iglesia, en las diversiones y en todo lo demás. También aprendemos del propósito. Dios creó todas las cosas con un propósito. En consecuencia, somos seres con propósitos destinados a buscar en todo la gloria de Él, el bien de nuestro prójimo y en nuestra propia realización en Dios. Ahora el otro tema para aprender y la aplicación, la aplicación práctica de ello es la humanidad del pecado que estábamos viendo.
Aprendemos nuestro concepto del mundo, por ejemplo, la sociedad humana organizada. El hecho de que todos somos seres caídos libera al cristiano del optimismo irreal. Le permite reconocer la inutilidad de todos los esfuerzos del mejoramiento de la moral humana que apelan solamente a nuestra capacidad humana para llegar al autodominio y lograr verdadera comunidad. No es de sorprender que los esquemas de mejoramiento social fracasen con los grandes hombres o grandes mujeres que muestran que tienen pies de barro. Yo creo que aquí es un error de traducción, pero ni modo. Así que lo que quiere decir es que incluso en los círculos cristianos debemos resistir la tentación de idealizar indebidamente a nuestros pastores y otros destacados siervos de Dios. Y eso pasa demasiado, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica. La condición caída del mundo también significa que esto se ha convertido en el dominio de un poder tenebroso, usurpador. Aunque ya ha sido quebrada por la victoria de Cristo, esta autoridad satánica mantiene un dominio tenaz donde quiera que no se recibe el evangelio. Es decir, que la caída ha hecho del mundo un lugar de conflicto y batalla para todos los que se identifican con Jesucristo. En consecuencia, la afirmación cristiana del mundo a la que nos hemos referido arriba siempre debe acompañarse de una actitud discernidora y de ojos abiertos. El mundo no es un territorio neutral para el cristiano, aunque esa no es razón para huir de él. El cristiano que tiene en cuenta la caída estudiará las escrituras para aprender acerca del enemigo espiritual, cómo se manifiesta en el mundo, el tipo de ataques que lanza contra los hijos de Dios y la obra de Dios, y cómo esgrimir las armas de Dios en esa guerra espiritual. Así que, reconociendo la condición caída del mundo y la situación difícil de sus contemporáneos, los cristianos anhelarán hacer conocer al mundo el único mensaje que puede salvarlos y liberarlos, las buenas nuevas de Jesucristo. La motivación para evangelizar es algo más rico que la mera compasión, pero incluye también ese elemento, como dice Mateo 9:36. Sabiendo que en fin de cuentas los hombres y mujeres son espiritual y moralmente impotentes, imploramos a Dios que en su misericordia y gracia despierte esta generación a su necesidad para que volviéndose a Él pueda experimentar su eterna misericordia y salvación. También aprendemos de nuestro concepto de nosotros mismos. La doctrina de la condición caída de la humanidad debe producir un espíritu de humildad y penitencia, viendo que por nuestra locura y rebelión contra Dios no podríamos ser salvos de ninguna otra manera que por la cruz. Aunque nuestras culpas han sido perdonadas por Él, todavía llevamos la naturaleza caída. Todo pecado es contra de Dios, y su propósito pleno para nosotros no puede cumplirse hasta que todo pecado sea erradicado de nuestra vida. De modo que en todo cristiano hay una tarea de renovación moral que debe cumplirse, un curso completo de toda la vida de reconstrucción de carácter. Recuerda que aquí en inglés, como esto es un libro traducido, recuerda que carácter normalmente se refiere a lo que nosotros decimos que es la naturaleza, ¿verdad? Luego estamos llamados al autoexamen a la luz de la palabra de Dios para identificar nuestros pecados, para que nos arrepintamos y alejemos de ellos. En esto debemos ser práctica y bíblicamente realistas, reconociendo cuán profundamente se ha arraigado en nosotros el pecado y cuán extensivamente debe ser la obra de renovación y no desanimarnos si la obra de gracia en nosotros parece lenta y fragmentaria. En esta renovación podemos esperar que Dios use circunstancias de nuestra vida, incluso eventualidades dolorosas o difíciles como desilusiones, frustraciones, enfermedades físicas o emocionales o cosas por el estilo. Por supuesto, eso no significa que no debemos buscar el alivio de ellas, al contrario. Pero cuando vienen sin haberlas invitado, o incluso como resultado de nuestra propia estupidez o desobediencia, a menudo podemos ver la mano de Dios disciplinándonos para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad, como dice Hebreos 12:10. Todo esto es solo el lado negativo de la obra de Dios en nosotros. Está también el lado positivo, o sea, la experiencia de las bendiciones de la vida cristiana a través del Espíritu Santo,
y nuestra manifestación en medida de los frutos del Espíritu. Ahora sí, vamos a ver lo que vimos hoy, que es la humanidad en gracia y su aplicación. Aprendemos de la adoración. La historia de la humanidad no tendría ningún resultado final si hubiéramos sido abandonados a nuestra suerte. Existen hombres y mujeres bajo la gracia solo porque hay un Dios de gracia vivo. Cuando comprendemos eso, no podemos sino alabarlo y adorarlo. Aprendemos de la esperanza. A pesar de los reveses del crecimiento cristiano, los asaltos del maligno y los periodos de sequedad, las personas de gracia nunca se desesperarán totalmente. ¿Por qué? Como dice Filemón 1:6, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando. Mirarán una y otra vez a Cristo y verán allí lo que ellos también están en camino de ser, perfectamente relacionados con Dios, con su prójimo, consigo mismos, con el mundo y con el tiempo. Como dice este señor, ¿cómo se llama? Thomas Boston. Ahí solo me dice Boston, ahí todo, no sé si es ese. Solo me decía el apellido que era Boston, ni siquiera la... Bueno, sí, siempre tengo un pleito con este libro que no me da las referencias. Pero dice, el gran apoyo del creyente no es la gracia de Dios que mora en él. Ese es un manantial que a veces se saca, sino la gracia de Dios que está fuera de él. La gracia que está en Cristo, que es una fuente continua de la que el creyente nunca saldrá defraudado. Así que, al mirar a Cristo en esperanza, aprendemos a ver los mandamientos de las Escrituras como gloriosas promesas. Haced quiere decir que un día usted lo hará. En otras palabras, reconocemos los preceptos como promesas en embrión. La esperanza del cristiano también se expresa en su actitud hacia los no cristianos, porque si Dios ha cambiado nuestra vida por su gracia soberana, hay esperanza para cualquiera. O sea, que yo, siendo una persona horrible, Dios me salvó, también puede salvar a cualquiera persona. Aprendemos de la comunión. La obra de gracia que Dios sigue en la comunión viva de su pueblo, donde las limitaciones y debilidades de cada individuo se complementan mutuamente y el pueblo crece juntamente hacia la madurez en Cristo. Nuestro deseo de renovación y crecimiento en nosotros mismos se verá expresado entre nosotros mediante un compromiso cada vez más profundo en la iglesia local a la que pertenecemos. Es muy importante si usted es una persona que todavía no encuentra una iglesia o no tiene ganas de ir, de verdad, le recomiendo que tenga un lugar para donde congregarse. Y sí, cuesta mucho encontrar una buena iglesia porque en este tiempo hay muchas malas enseñanzas, malos ministros. Y sí, es una tarea muy difícil de lograr, ¿verdad? Pero cuando se logra, es demasiado beneficioso para la vida cristiana. Luego vamos a ver la humanidad en gloria y es aquí donde terminamos. Aquí se encuentra su plena expresión la esperanza cristiana. Un día la humanidad será plenamente renovada y estará ante Dios como estuvieron Adán y Eva antes de la caída. Muchos cristianos han recibido un lavado de cerebro de parte de la crítica moderna de la religión y el tono materialista de nuestra cultura y prácticamente descartan las perspectivas del cielo hasta que se ven realmente enfrentados con la muerte y el más allá. Si ustedes recuerdan la clase de problema del mal sobre los mitos del cielo, se la recomiendo. Hay muchos mitos que se nos inculcan y nos hace creer que el cielo no es algo hermoso o es algo aburrido. De verdad se lo recomiendo. No me acuerdo cómo se llama ahí, si el Darin se recuerda ahí que me lo ponga en el chat. Los autores del Nuevo Testamento no tenían inhibiciones en este sentido, ni tampoco los cristianos de épocas anteriores. Calvino veía en la meditación sobre la vida futura una de las marcas fundamentales del cristianismo. Solo adoptando deliberadamente esta perspectiva eterna podremos ver la existencia humana en este mundo en la proporción correcta y la muerte como la puerta por medio de la cual pasaremos a la vida eterna de la nueva era, y no el movimiento de la nueva era, sino la nueva era literal. Además, el carácter moral perfecto que tendremos en el mundo venidero es en sí mismo un gran incentivo para persistir en la obra de la santificación. Por encima de todo, y aquí concluimos,
Esta perspectiva nos despertará nuevas profundidades de la adoración. Así daremos gloria a Dios por todo lo que ha logrado en cuanto a levantar la humanidad cada día de los abismos de la corrupción y permitir que nos presentemos ante Él como aquellos respecto de quienes Dios volverá a pronunciar las palabras dichas sobre Adán al principio, o sea, que era muy bueno. Con eso terminamos.